El título del video dice, ¿las chinches me causaron la ceguera? Mm, Voy a entrar a detalle. Cuando yo recién llegué a México, recordemos que yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba en un estado muy al norte en donde hay un montón de naturaleza, era un condado chiquito que estaba como muy alejado de la capital y pues había venados, había ardillas, había mapaches, nunca los vi, pero sí llegué a escucharlos. Realmente el contacto con la naturaleza era muchísimo. Entonces, cuando yo llego a urgencias médicas ya en México para que me atendieran por lo de mi ceguera repentina, yo les comenté que había sufrido muchísimas picaduras de diferentes insectos. Entre ellos fueron moscos y por otro lado chinches. En aquel momento, cuando yo había sido víctima de esos animalitos, yo no sabía que era una chinche, había escuchado de ellas, pero yo haber experimentado lo que era ser picado por chinches o tener chinches en mi casa nunca me había pasado, así que me costó mucho trabajo identificar que estaba yo siendo víctima de estos animalitos. Pasó a Para empezar, me gustaría que quedara muy bien claro a qué animalitos me estoy refiriendo cuando digo chinches. Al menos aquí en México, supongo que en algunas otras regiones del mundo existen estos animalitos. Al menos aquí en México sé o he escuchado de ellos que se encuentran, son muy característicos del sur de México, sobre todo en Yucatán, que son unos bichitos que son güero, hazte para allá, déjame grabar. Que son unos bichitos que habitan en los árboles y que causan una picadura que puede causar muchísimos problemas eh, a la salud. Entonces, por otro lado, hay otros bichitos que pueden ser confundidos, muchas personas las confunden, que son las garrapatas. Las garrapatas son animales completamente diferentes a las chinches. Desconozco si son de la familia o están emparentados de alguna manera, pero la gente los confunde mucho porque cuando yo llegué a urgencias y les comenté que yo había sido víctima de piquetes de chinche, lo primero que pensaron fue en Lyme. Hasta donde yo he leído, las chinches no son transmisoras del Lyme. Al menos las chinches de cama, que son esas, les voy a poner por ahí una foto. Entonces, lo primero que me hicieron fue estudios para Lyme, para descartar que fuera Lyme, y salí negativa. No, mi cuerpo no había generado anticuerpos contra eso. Entonces, los doctores como que se enfrascaron en eso. O sea, pudo haber sido Lyme y ya no investigaron más a profundidad sobre las chinches de colchón. Y trataba de explicarles de manera muy sutil que no era el mismo animal. Yo ya lo había leído, ¿no? Por ahí se saben de casos de artistas que han sido picados por estas chinches y, perdón, ya ven, por estas garrapatas que están muy relacionadas con los venados. Entonces, cuando yo les comenté que yo venía de un lugar que había mucho árbol, mucho bosque y que había muchos venados, ellos luego lo que primero que pensaron fue que había sido una garrapata, que son transmisoras de Lyme. Y bueno, afortunadamente salí negativa a eso, pero de entre todas las entrevistas que tuve con los especialistas, ellos me mencionaban muchísimo esto de que pudo haber reaccionado tu cuerpo a un proceso de alguna infección, un proceso infeccioso que tuviste y que a lo mejor ni te enteraste. Y como que, ¿saben? No sé si les ha pasado a ustedes que hay ciertas cosas que de repente te rondan en la cabeza, pero no sabes cómo hilarlas. Me vino a caer el 20 como que con el tiempo, que justamente cuando yo había sido picada por las chinches, se me habían inflamado los ganglios de atrás de las orejas, pero fue muy evidente el cuello también, como en esta parte de aquí, y el de atrás de las orejas. Y me acuerdo que una noche me atacaron terriblemente mi orejita. Tal, tan, tan, tan voraz fue el ataque que me acuerdo que me metí a bañar y todo y cuando yo me estaba arreglando sentí mucha comezón en mi oreja y cuando me toqué escuché que crujió algo y me empecé a quitar como ubican cuando uno se rasca un piquete de mosco que está muy ponzoñoso y que te sale como una agüita que cuando se seca se cristaliza y parece azúcar. Bueno, así yo traía mi oreja. O sea, yo creo que al momento de bañarme me quité la sangre que había generado esa costra. O sea, imagínense cómo se veía eso. Yo creo, yo me imagino, es lo único que puedo hacer, imaginarme. Entonces cuando me quito, empezó a sentir mucha agua y me vi la oreja y literal, así toda esta zona de aquí estaba
descarapelada, o sea, yo ya no tenía como mi piel, la última capa de la piel, sino que tenía un montón de pellejitos. O sea, yo me pongo a ver en retrospectiva en mi mente la escena, me la imagino, imagínense mi oreja llena de esos animales, como si hubiera sido un muégano. Bueno, aquí en México es como un dulce típico, les voy a poner la foto para que se imaginen. Pero bueno, porque yo no me di cuenta que estaba siendo picada por esos bichos. Resulta que allá en este estado de Virginia, al menos donde yo estaba, en el condado donde yo estaba, al ser tanta naturaleza y tener muchísimos cuerpos de agua, estábamos rodeados prácticamente de agua, hay mucho mosco, demasiados. Entonces, lo primero, yo a donde quiera que voy y hay moscos, me pican. O sea, hay gente que no le pican, yo soy de las personas que hagan de cuenta que me pongo un letrero como de comedor para moscos y para cualquier insecto, me pican. Entonces, para mí era lógico pensar que eran piquetes de mosco. Yo caminaba muchísimo también y al ser un estado, bueno, al menos donde yo estaba, unos calores terribles, pues no, eran calores de 40 grados. Entonces cuando yo salía por las noches o por las mañanas, pues andaba yo en short, en falda, blusitas de tirantitos y aunque yo me pusiera repelente mosco, indudablemente me picaban los moscos. Entonces yo asumía que era eso y que no me había dado cuenta en el momento en el que me picaban. Hasta al despertar ya tenía ronchas y dije me picaron los moscos en la noche cuando yo venía de regreso al departamento. En ese entonces yo vivía con unos roomies y uno de ellos había llevado recientemente un sillón. Para cuando yo llegué a vivir con estos roomies, el sillón ya estaba. Allí en Estados Unidos es muy común que la gente saque sus muebles o los saque para la basura, pero están muy buenos todavía. Pues bueno, a uno de los roomies se le hizo muy buena idea, porque no había muebles en el departamento prácticamente, llevar ese sofá, un sillón de 2 plazas, café, me acuerdo. Y él lo usaba, o sea, prácticamente no era como que lo usáramos todos, o sea, como que estaba muy bien delimitados los espacios, porque bueno, a mí me rentaban en ese departamento un espacio de la sala, ni siquiera tenía yo una habitación propia. Entonces el sillón estaba muy cerquita de donde de la zona donde, digamos, yo descansaba o tenía mis cosas. Y me acuerdo que en una ocasión yo llegué temprano porque casi siempre estaba en la calle, siempre estaba fuera. Entonces ese día llegué al departamento más temprano de lo habitual y me siento en ese sofá. Se me hizo fácil sentarme, no estaba nadie, estaba el departamento solito. Entonces yo me siento y empiezo a revisar mi celular. Para esto yo ya había tenido un montón de piquetes y alguien por allá me había dicho si no eran chinches y yo dije, no, son moscos, me pican mucho. Que yo en mi mente yo decía, ese sillón se ve bien pulgoso, porque incluso el chico que lo había llevado guardaba adentro tenía como cojines que se levantaban, o sea, tú los podías quitar y estaba la estructura del sillón todo forrado con tela. Yo que adentro el chico que lo había llevado le había aventado como que los centavillos que le iban sobrando, ahí los iba echando y como papelitos y tickets y había mucha basura, recibos, tickets, monedas, así, centavitos. Y decía, no, es que porque él ya sospechaba que habían bichos, porque él dijo que había visto uno en su ropa. Sin embargo, ellos no los picaban. A nadie de ese departamento picaron los chinches más que a mí. Entonces yo dije, son moscos. O sea, no hay otra. Si en el mismo departamento a nadie más pican más que a mí, es que yo ya venía picada de la calle, entonces llegué, me dormí y al otro día, pues ya sentía yo la comezón. Entonces, en esa ocasión, que estaba yo sentada en el sillón pulgoso, que así yo le decía, me senté a revisar mi celular y justo por la pantalla empiezo a ver una especie de ajonjolí color rojizo que empezó a caminar. Agarro un papelito y le empiezo como a quererlo levantar para verlo mejor, porque además estaba yo oscura, solamente estaba la luz del teléfono, pero pues la luz te da así. Entonces yo dije, quería yo acomodarlo para verlo mejor y alumbrarme con la luz del teléfono y agarro una velocidad que yo dije, Santo Cristo. Cuando menos me di cuenta, el animalito corrió y se metió luego en la primera ranura que encontró de mi teléfono, que es donde está el centro de carga. Ahí se metió y dije, seguro es una chinche, puede ser, ¿no? Me dio mucho miedo porque dije, se me vaya a subir, necesito sacarlo de ahí para saber, ¿no? ¿Qué animal es este? Fui con el dueño del departamento, le toqué la puerta y le dije, oye, sácame este bicho, ¿qué crees? Yo sospecho que es una chinche. Y en cuanto las pudo sacar y lo vio, me dijo, sí, sí es. Y lo aplastamos y estaba lleno de sangre. Seguramente mi sangre. Pero yo ya había estado viviendo ahí un mes y durante un mes me estuvieron picando esos animales. Entonces este chico estaba como molesto diciendo que ay, que quién había llevado chinches al departamento porque no habían y como que tirando un poquito a mí el problema porque yo había sido de las últimas personas en llegar ahí a rentar. Y yo le dije, pero es que yo no, a mí no me picaban antes, o sea, en donde yo vivía anteriormente, yo no tenía piquetes más que
pues sí, de mosco, pero ahí sí yo sí sentía que era evidente. O sea, era como de que luego yo sentía el piquete y me pegaba y de repente fue cuando yo llegué a ese departamento de amanecer picada y llegué a encontrar cadáveres de mosquitos en las ventanas, entonces dije, seguro sí. Entonces, como que en lo que estábamos viendo de que sí que no, yo le enseño mi maleta. Le dije, mira, búscale aquí en los plieguecitos. Y sí, revisamos mi maleta. Mi maleta acaba de mencionar que era de tela. De esas telas como rígidas que están como las costuras muy cerradas. Y yo trataba de abrirle, de entreabrirle, y sobre todo por donde están los cierres o donde estaban como las costuras. Le decía, ves que no hay. Le dije, sin embargo, porque lo primero que hicieron él y su esposa fue sacar ese sofá a la basura. Y fue muy chistoso porque le dije, no, pues revisen maleta. Sin embargo, vamos a rociarla de insecticida porque no vaya a ser la de malas. Entonces, rociamos mi maleta de insecticida, la cerré bien, adentro estaba mi ropa y la rociamos. Y justo platicando de esto, de no, sí, que no sé qué, qué vamos a hacer y vamos a ponernos de acuerdo. Cuando de repente yo de reojo empiezo a ver como que algo se me movía en mi maleta. Y volvió a salir el tema de que pudo haber sido yo la que llevara las chinches, cosa que no fue así, sino que por la cercanía de... y no había muebles. Entonces, o lo que creemos es que las chinches estuvieron siempre en ese sofá. Y llego yo con una maleta y pues también ahí empezaron a anidar, porque cuando empezó a acercarme a ver qué era lo que se movía en la maleta, era un hervidero como de arañitas transparentosas, o sea, era como la anidada transparentosas, unas ya color cafecitas, pero eran mucho más chiquitas que las otras. Pero un hervidero que salían de adentro de los hilos que estaban así súper apretados de la maleta, de ahí empezaron a salir un montón. So, imagínense el shock que es eso, ver de tanto animalerío y saber que imagínense todas esas cosas en la noche se me subían y me picaban. No, güey, que literal me estaban devorando. Entonces, yo traía los ganglios inflamados, de hecho, yo no sabía que era por las picaduras, yo dije, me voy a enfermar de la garganta. Yo había llegado, es un clima súper extremoso, yo llegué por ahí de agosto, unos calorones y de repente ya era noviembre, octubre, finales de octubre, y eran unas lluvias y yo no traía carro, entonces ahí para salir era de repente esperar bajo la lluvia al autobús, y si era sábado era esperar 40 minutos bajo la lluvia. Entonces yo dije, fueron los cambios de temperatura, seguramente estoy enfermada de los ganglios porque me voy a enfermar de la garganta. Jamás asocié esta situación de las chinches. Inclusive esto me vino a caer el 20 mucho tiempo después, porque la gente, de repente comentarios, ¿no? De, ¿no habrá sido las chinches transmiten enfermedades? Que la saliva de la chinche, como ese capítulo de Los Simpson en donde Lisa no sé, que están viendo lo de ponerle brackets, no sé qué a Lisa, y que Homero Simpson está como plan dental y le pasaba así, pero no le caía el 20. Así estaba yo como, las chinches, ¿no? Y de repente salía la cara del doctor cuando me decía, no, pues es que las chinches, producen Lyme. En mi caso no fue así, pero fue así de, no, pero no, esas son las garrapatas, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Como otro doctor diciendo, no, es que pudiste haber tenido un proceso infeccioso y se pudo haber, ¿cómo se llama? Tu nervio reaccionó y se inflamó y yo así, ¿no? Y como que esas tres ideas, como por separado, hasta que de repente todo tuvo sentido y dije, puede ser, puede ser que las chinches me hayan ocasionado la ceguera. Ahora, si tú tienes chinches en tu casa, busca ayuda profesional, porque nosotros intentamos solucionarlo primero con insecticida. Dijimos, no tenemos muebles, ya nos deshicimos del sillón, ya nos deshicimos de la maleta porque yo tiré muchas cosas. Para mí fue súper traumático, porque diario, a pesar de que yo limpiaba con cloro y todos los días yo lavaba mis sábanas y las metía a calor en las máquinas secadoras, seguía apareciendo picada. Menos, pero seguía apareciendo picada. Para mí era traumático el que me las viera, no sé, o sea, o que la gente tuviera asco de decir, híjole, me va a pasar sus pulgas o sus insectos, ¿no? Eh, yo tenía miedo de ir a algún lugar y que me estuviera el animalejo porque me llegó a picar en la calle, o sea, yo sabía que traía el bicho en la ropa porque de repente era de sentir comezón y rascarme y ya traía una roncha y yo decía, no solo me pican dormida, me pican en la calle. En una ocasión fui al baño, me bajé el pantalón y cayó una chinche. Y ya habíamos intentado insecticidas, unas bombas. Aquí en México las deben de vender, pero al menos en Estados Unidos las encuentras en Walmart. Aquí yo creo que
yo no sabría dónde comprarlas. Son como unas bombas, son unas latas que les quitas un seguro y que sale a mucha presión insecticida y veneno y que supuestamente están indicadas para las chinches. ¿Cuál? No acabábamos con esos animales. O sea, diario era de rocío insecticida. Yo compré el aceite de neem para poderlas repeler. Era ponerme repelente. Era rociar una línea de insecticida alrededor de mi colchón. Era trapear con cloro todos los días, limpiar con cloro mi colchoneta que tenía esta inflable, las paredes, y siempre salían más, encontraba nuevos bichitos en las esquinas. Fue una pesadilla. Estuvimos varios días tratando de eliminarlas, pusimos varias veces las bombas. Yo no sé, al final o en resumen, yo no sé si la ceguera me la provocó las picaduras tan voraces de las chinches o haya sido también la exposición a tanto veneno. Pero hagan de cuenta que yo estuve expuesta a las picaduras durante un mes sin haber puesto remedio porque yo no sabía. Empiezo con la ceguera súbita, la inflamación de los ganglios, como que todo me empieza a hacer sentido. Entonces, si tienes chinches, si en tu hogar hay chinches, busca ayuda profesional y deshazte de esos animales. A mí, ¿qué me funcionó? Yo lo que hacía era diario lavaba mis sábanas o si estaban limpias, porque era diario, solamente las metía en una secadora a alta temperatura para que con el calor cualquier cosa se muriera. Las chinches son muchísimo más susceptibles al calor que algún insecticida porque son súper resistentes. Al hacerse planas, caben en cualquier rendija y pues a lo mejor el insecticida ni les hace cosquillas. Entonces, con calor. Inclusive cuando regreso a México, pasé zapatos, todo lo que pude lo pasé por calor, botas, zapatos. Obviamente aquí en México no todos tienen acceso a una secadora, y si tienes acceso no te van a dejar meter ciertas cosas como los zapatos. Yo metí zapatos y botas y me tuve que literal todo mi cuerpo presionarlo contra la secadora. Yo no me sentía los trancazos de las botas y de los zapatos y de todo lo que había metido porque metí bolsas y una mochila y cosas como duras. Porque si no apretaba la puerta de la secadora salían volando los zapatos. Es mucha la fuerza. Entonces yo dije, no me importa, yo voy a deshacerme de estos animales y no me voy a llevar nada a México, al departamento donde vivo con mi esposo, porque dije, nos vamos a infestar. O sea, nosotros tenemos muebles y pues es muchísimo más fácil. O sea, yo volteo a ver y digo, en cualquier lado podría esconderse alguno de esos animales. Entonces, yo lo que hice fue meter zapatos, todo eso al calor. Si aquí en México no tienes una secadora y necesitas deshacerte de ellas, yo estuve leyendo que meterlas en bolsas negras de esas de basura y ponerlas al sol, esa es una buena opción, pero siempre recorrer ayuda profesional. O son susceptibles a mucho frío, pero es más fácil poder acceder como a un calor tremendísimo y más ahorita en esta temporada de calor. Estamos ahorita es el año 2022, digo, por si este video lo ven a futuro. Estamos en abril, aquí en Ciudad de México son los calores, hemos llegado a 37 grados. Hasta aquí les cuento mi historia o les comparto mi encuentro del tercer tipo con estos animales. Creo que es importante que se pueda, que lo difundan, que puedan hacer el comentario. Hay gente que vive así, que vive con esos animales y que piensan que, porque hay gente que no les pica, ¿no? O a lo mejor nada más le pica a un miembro de la familia. Entonces, eso pasó en mi caso. De los roomies que vivíamos ahí, solamente me picaban a mí esos animales. Y recordemos que pueden vivir meses o años, inclusive sin alimento, como que hibernan y se quedan en un modo como de inactivo. Y en cuanto detectan dióxido de carbono o algo así, estaba leyendo que se despiertan y van y pican. Y pueden traer muchísimas consecuencias negativas para la salud, pero sobre todo no confundir las chinches, que son ciertos animalitos que son las chinches de los árboles, que son venenosos y que causan problemas a la salud. Les estaré poniendo una fotito por aquí. Lo que son las garrapatas, que son otros animalitos completamente diferentes, bueno, unos insectos completamente diferentes, y las chinches de colchón, que son de las que yo les estoy hablando. Les dejo unas fotos desagradables de esos animalitos que encontrarán en algún espacio disponible del video. Me despido de ustedes y les deseo un excelente día, tarde, noche. Nos vemos pronto.